¿qué tal? Hoy os voy a hablar de una tira cómica, la que para mí es la mejor tira cómica que jamás se ha publicado. No se trata de Mafalda, tampoco se trata de Snoopy. Me estoy refiriendo, como podéis ver aquí, a Calvin y Hobbes, la tira cómica creada por Bill Watterson allá por el año 1985. Esta tiene la particularidad, sobre todo comparándola con Snoopy, que fue una tira cómica que se mantuvo durante 40, 50 años, no sé cuánto fue, o quizás más, hasta la muerte de su creador, de Schulz. Como digo, lo que la diferencia con respecto a esta de Bill Watterson es que el autor únicamente se mantuvo en la publicación de estas tiras durante 10 años, del año 85 al 95, y tras su retiro no quiso que nadie más publicara a sus personajes, ni que nadie utilizara ni comercializara merchandising sobre esos, ni ningún tipo de cosa ajena a la obra que ya había creado. Por lo tanto, en el año 95, cuando Watterson decidió retirarse, pues esta tira cómica desapareció. Todo lo que tenemos es eso, esa década en la que estuvo en vigor y bueno, por una parte es una pena que no se siga publicando, pero por otra parte está bien que permanezca ahí, que nadie vaya a continuarla, porque a veces, quieras que no, sí que te deja un sabor de boca diferente sobre todo cuando vemos, porque ya lo tenemos más interiorizado en el tema del cómic americano, donde personajes como Spider-Man o Superman se han mantenido y se mantendrán, no sé si para siempre, pero seguirán manteniéndose durante muchas décadas. Con otros guionistas y con otros dibujantes. Hay casos de otros personajes en el que el tema es diferente y, como ya digo, la idiosincrasia y la manera de tratar a sus personajes que tenía Watterson, pues es difícil que otra persona vaya a conseguir el mismo resultado. Eh, pero bueno, como ya digo, y como he hecho otras veces, no quiero centrarme en el análisis de la obra, porque ya hay muchos vídeos y mucha gente que lo ha tratado mucho mejor que yo. Solo os diré que si no la habéis leído, pues que corráis a por ella, que intentéis conseguirlo por donde sea, porque para mí es la mejor tira cómica que jamás se ha publicado. Como sucede con las grandes, pues tiene muchos subtextos, muchos niveles de lectura, aparte de los chistes puramente gags visuales o un chiste fácil de entender para cualquier tipo de persona, pues también hay subtextos más políticos o de otro tipo de cosas, ya no tan orientadas a veces a un público más infantil, sino a un público más adulto. Pero como ya digo, es una tira cómica que puede leer cualquier tipo de persona y a cualquier edad, porque va a divertir a todos por igual. Pero bueno, como ya digo, quería centrarme más que en la obra en sí, en el aspecto editorial. Es una obra que aquí en España, por desgracia, es bastante difícil, como ya veremos. Yo creo que todavía no he encontrado esta obra una publicación a su altura. Yo empecé leyendo, como supongo que os habrá pasado a muchos, las tiras que aparecían en el periódico. En mi caso, estas son del periódico del Correo, de aquí del País Vasco. Seguro que muchos de vosotros lo habéis leído en otros periódicos de otras zonas. También creo que en la publicación de fin de semana de Pequeño País también aparecían tiras cómicas de Calvin y Hobbes. Yo, como ya digo, pues me gustaba mucho guardarlas, se publicaran sin ningún tipo de orden, aunque bueno, al tratarse de una tira cómica, pues tampoco es tan necesario leerlas en un orden cronológico. Pero bueno, pues como ya digo, me encantaba esta tira cómica, me encantaba cuando era pequeño y me sigue encantando ahora. Watterson tenía un estilo muy difícil de igualar, no solo en el aspecto visual, que daba a los personajes una gran expresividad, era un maestro creando movimientos, sino que también los diálogos eran una auténtica maravilla. Eh, pero bueno, pues como ya digo, ya dejando a un lado las tiras cómicas que aparecían en los periódicos, aquí en España yo creo que la primera,
podido informar, yo creo que la primera vez que se publicó en España fue por una editorial llamada La Colla de la Pesigoya, no sé si era una editorial catalana, que publicaba estas tiras en pequeños libritos, al mismo estilo de los que teníamos con Mafalda, de la editorial Lumen, o las que se publicaban pues con Carlitos, con Snoopy también. Luego, posteriormente, hace unos pocos años, no menos de unos 10 años, eh, lo publicó Ediciones B también, aunque era una edición que yo no entendí. Son 8 volúmenes que se quedaron en 4. Ediciones B suspendió su publicación a partir del cuarto volumen, quedándose a medias. Y era una edición que pues había algunos tomos que estaban en formato vertical, otros eran en formato apaisado, y no sé, yo nunca he entendido el porqué de esa manera de publicar, alterando el formato de los tomos, ya que no sé, aparte de que si quieres colocar los tomos en una estantería o almacenarlos en algún lado, pues tener unos con un tamaño y otros con otra, pues la verdad es que lo hace muy complicado de hacer, pero bueno. Y ahora, a finales de 2022, pues tuvimos la noticia de que la editorial Astiberri iba a volver a publicar Calvin y Hobbes en castellano. Yo creo que a todo el mundo le hizo bastante ilusión esta noticia, aunque luego al ver el resultado, pues yo creo que no es tan así, porque la edición es idéntica a la que había publicado Ediciones B, y luego pues yo creo que tiene todos los defectos que tenía esa anterior edición. El cambio de formato entre vertical y apaisado sigue existiendo. El primer tomo que se publicó a finales de 2022 fue El Gran Calvin y Hobbes ilustrado en vertical, y aunque es el primer tomo que ha publicado Astiberri, cronológicamente debería ser el tercer tomo. Yo creo que lo dejó donde acabó Ediciones B, pero bueno, luego posteriormente se ha publicado un segundo tomo de Calvin y Hobbes, Un Mundo Mágico, en formato apaisado, que también cronológicamente no coincide, ya que yo creo que sería el último tomo según el orden cronológico. Ahora, este mismo mes, se ha publicado un tercero, el Calvin y Hobbes para principiantes, otra vez en formato vertical. Es un poco engorroso su lectura, aparte de por todos estos problemas, pues porque también, según he podido leer, muchos de los materiales están ligeramente quemados o sobreexpuestos, las tintas de alguno de los tomos, y luego aparte el precio, pues ahora mismo no sé si están en 29 o 30 euros cada tomo, pero viendo que esto puede alargarse durante unos años, pues cuando se publique el último tomo, cuando se esté llegando al final, pues no sabemos cuál va a ser el precio de estos tomos. Igual en vez de 30 son 40, y por ello yo tengo que recomendar, y esto es otro punto en contra, pero también a favor de las editoriales españolas, que yo creo que a veces nos fuerzan un poco a buscar en otros mercados y hacernos aprender idiomas, porque si tenéis un poco de conocimiento del inglés, yo os recomiendo sin ninguna duda esta edición, que es el Calvin y Hobbes integral. Yo esta la compré en Amazon una vez que la pillé de oferta. Hubo mucha gente que en otras ofertas, de repente, de estas tan raras que aparecen en Amazon, consiguió este cofre de cuatro tomos por 10 euros, una cosa así, algo de locos. Yo la conseguí por unos 50 o 60 en otra oferta, y la verdad es que ojalá en España tuviéramos una edición así como esta, también editada. Son 4 tomos con todo Calvin y Hobbes, publicados cronológicamente. Vienen en este cofre, que también viene para guardarlos, y la edición pues es una auténtica delicia. O sea, esta es de tapa blanda, y otra edición que es en tapa dura con 3 tomos en lugar de 4, pero mucho más cara. Así que esta, yo creo que si la conseguís pues por 60,50 euros, como pude hacerlo yo, pues vamos, yo me lanzaría de cabeza por ella, incluso aunque fuera más cara, porque como ya digo, pues aquí esto en España nos va a salir
por 3, 4 veces más o igual hasta más. Y es una edición peor. O sea, sí, es la mejor edición que podemos tener de Calvin y Hobbes en español, pero es que también es la única y durante muchos años va a seguir siendo la única, porque ahora Astiberri empezó a publicarla y va a ser difícil que en al menos una década consigamos tener otra edición diferente y mejor o parecida a esta integral. Así que bueno, como ya digo, pues esta edición integral, este primer tomo, incluye las tiras del año 85 al 87, tiene unos pequeños textos iniciales contándonos un poco cómo se creó Calvin y Hobbes, hablándonos de cosas sobre él. Bueno, ya vemos las ilustraciones que son geniales. En cada página pues se nos dice la fecha de las tiras cómicas que se publican. Incluye las tiras dominicales, que eran a color y tenían un formato ligeramente diferente. Esto fue algo en lo que Watterson también fue bastante innovador, ya que en los periódicos, en las tiras dominicales, siempre obligaban a los creadores a darles un tamaño concreto que ellos daban para que luego las tiras, en función de qué periódico se publicaran, pues estos pudieran publicarla en un formato mayor o menor, a página completa, a media página, y poder ir alterando el orden de las viñetas. A esto Watterson siempre se negó, porque él, aunque aquí está, por ejemplo, esta tira dominical es bastante normal, su composición, él las tiras dominicales las usó para innovar mucho visualmente con el tamaño y la composición de las páginas. A ver si encuentro alguna en el que veamos esto más claramente. Esto lo veremos en alguno de los tomos posteriores. Vamos a ver. Mira que hay un montón de ejemplos de a lo que me refiero, aunque ahora me está costando encontrarlo. A ver, no, vamos a mirar en otro más. A ver. Como ya vemos, pues por ejemplo, si consigo, aquí ya vemos pues los tipos de viñetas, los tamaños diferentes. Pues como ya digo, si os hacéis una idea, pues esto hacía difícil a los periódicos cambiar la composición de la página para adaptarla a lo que ellos querían. Eso fue algo a lo que Watterson siempre se negó y se acabó saliendo con la suya. Luego, posteriormente, muchos otros dibujantes han hecho lo mismo. Y bueno, otra cosa diferente con respecto a esta edición integral, que la diferencia con la que tenemos aquí en España, es que aquí al tener esa diferencia de tomos entre verticales y apaisados, muchas veces se cambia también la composición original del autor. Por ejemplo, esta tira dominical que veis originalmente, esta es su composición, pero como podéis ver en esta foto que voy a poner ahora, la edición de Astiberri, pues se ha cambiado la composición de las viñetas para adaptarlo a ese formato vertical. En esta otra tira también sucede lo mismo, y aunque sea algo que no afecte a la lectura, pues la verdad es que no es el modo original en el que se publicó. Por eso no entiendo esta diferencia de formatos entre unos tomos y otros. Pero bueno, como ya digo, y para no extenderme mucho más, pues volver a recomendaros esta edición integral, que aunque está en inglés, yo creo que para cualquier persona que tenga un nivel medio de inglés, pues van a poder disfrutar de esta tira cómica, y a esperas de que aquí en España tengamos por fin la edición que Calvin y Hobbes se merece. Pues yo, para mí, esta es sin duda la mejor edición, y yo por lo menos no voy a pagar por unos tomos que se podían haber editado muchísimo mejor. No sé si será algún tipo de mandato editorial o algo por lo que aquí no podamos tener una edición así,
lo dudo mucho, ya que si existe esta edición en otros mercados, yo creo que aquí en España también deberíamos tenerla. Pero bueno, como ya digo, pues recomendar sin ningún tipo de dudas la lectura de Calvin y Hobbes, y si tenéis un poco de conocimiento de inglés, decantaros por esta edición integral, porque es la mejor edición que se podría publicar. El precio es mucho menor de lo que tenemos aquí en España, la calidad de las páginas es buenísima, es orden cronológico, todo, vamos, todo lo que tiene es positivo. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, con este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Gracias por verlo, hasta luego.